tal, gente? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Comenzamos aquí esto que es Relato. Me llamo Amado Antonio. Te voy a estar acompañando hasta la hora 24, Dios mediante. Y con este frío, la verdad que estoy viendo a los chicos, esto que son los ángeles del puente, con sus banderas colgando como si fuesen capas, que vuela para todos lados. Se nota el frío que deben estar sufriendo esos chicos. Ahora tenemos una temperatura de 10 grados y una sensación térmica de 8 grados. Comenzó el partido Inglaterra-México y ya un golpe ha recibido uno de los jugadores mexicanos. Se nota que va a estar bastante peleativo el tema acá. Hoy domingo se cumplió lo que habíamos dicho la semana pasada. El domingo estuvo todo nublado y ahora estamos con 8 grados. No, 9 dije, o 10. Falta un poquito más para que llegue a los 8 grados. Vamos entonces a la temperatura. Para este lunes vamos a tener una máxima de 15 grados y una mínima de 4. Hay que abrigarse. Para el martes, una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 4. Para el miércoles, 22 de máxima y 6 de mínima. Para el jueves, 25 de máxima, 13 de mínima, va subiendo. Para el viernes va a estar nublado, 27 grados de máxima, 17 de mínima, y el sábado nuevamente vuelve a bajar la temperatura por la noche. Vamos a tener 20 grados de máxima, 9 de mínima, y el domingo, cuando nos volvemos a encontrar, Dios mediante, 14 grados de máxima, 8 grados de mínima, con un poco de nube y otro poco de sol. Estaba viendo que hay muchas personas que me estaban comentando el tema de las estafas en Mercado Libre, y es verdad, yo he probado con poco dinero a ver qué sucedía, y sí, te estafan. Una de las cosas importantes es que si vos compras algo de una plataforma, no tenés que salirte de ella. O sea, a veces te tientan, el producto que querés comprar te cuesta 100.000 pesos y ellos te lo ofrecen, el mismo que está en Mercado Libre te lo ofrece a ponerle a 60.000 pesos. Entonces tus ojitos te brillan, decís, uy, voy a ahorrar 40.000. Y ahí es el momento en que uno cae, porque le dice, vamos a seguir la charla por WhatsApp, y te salís de la plataforma. Al salirte de la plataforma, Mercado Libre ya no te puede ayudar, porque te saliste de la plataforma, no tenés que salir de la plataforma. Es esas las quejas que estuve escuchando. Hay uno que me dijo, yo no compro en Mercado Libre porque es una porquería, no sirve para nada, no te ayuda en nada, y es mentira. Yo creo que tengo todas mis cosas de Mercado Libre, pero no tenés que salirte de la plataforma, ya que el dinero se entrega una vez que vos estás conforme con lo que llega a tu casa, y lo podés devolver en 30 días inclusive, y sin costo. Lo único que tenés que decir es no me gusta, o bien no es lo que yo pedí, no cumple todas las especificaciones que había dicho el vendedor. Lo volvés a empaquetar, Mercado Libre te manda una dirección, te vas a un correo, lo depositas. Cuando la otra persona recibe el paquete de vuelta, el dinero es liberado para vos. Pero si estás conforme con el producto, el dinero es liberado para el vendedor. Es muy seguro la plataforma, así que no le tengan miedo. Lo que sí, nunca se salgan de la plataforma. Este es el audio también que casualmente estuve viendo por Facebook. Sí, es Facebook. Y se trata de lo que yo estaba comentándoles reciencito nada más, de que no tenés que salirte de la plataforma de Mercado Libre. Si haces muchas compras también tenés muchos beneficios. Mercado Libre es una buena opción para comprar cosas. Ahora también están en la faz internacional. Hay cosas que son muy económicas. Entonces, vamos al audio que yo encontré y lo quiero compartir con ustedes. Atentos a esta nueva estafa. Te contactan por Mercado Libre, te envían un código QR y te vacían la cuenta. Un nuevo tipo de estafa virtual empezó a funcionar los últimos días y lo denunció la usuaria de X, Ahorra con Ana.
Funciona así: haces una compra en Mercado Libre, te escriben por el chat de la aplicación, dicen que hay un supuesto problema con el envío, fallas en la etiqueta, errores de correo o con el código de barras, te piden llevar la conversación a otro lado para agilizar el envío. En general te contactan vía WhatsApp. En ese momento aparece la estafa. Te piden que escanees un código QR para hacer más rápido el envío y con eso logran vaciarte la cuenta. Autorizás transferencias o entregás datos sensibles. Algunos puntos clave: Mercado Libre no tiene nada que ver con la estafa. Es más, avisaron que cerraron varias cuentas denunciadas, pero los estafadores siguen abriendo cuentas. Lo barato suele salir caro. Si ves productos que están demasiado económicos, ten en cuenta que detrás puede haber una estafa. Nunca salgas de la plataforma. Si te escriben por Mercado Libre, seguí hablando por Mercado Libre. Lo mismo con otras plataformas. Nunca escanees código QR de desconocidos ni hagas pagos extra por fuera de la aplicación. Otro punto en común con estas estafas es que te apuran. Te dicen que pagues ya, así no perdés el producto ni la posibilidad de envío. Nunca, pero nunca hagas las cosas a las apuradas ni dejes que te corran con el tema de la urgencia. Otra de las cosas que también suele suceder es que te llaman por teléfono y te dicen que te están debiendo un pago de cualquier cosa, ya sea de jubilación, de lo que sea. Entonces vos caes en la trampa, creyendo de que te van a devolver un dinero que vos también sabés no existe. Pero como somos todos vivos, caemos en las trampas de esta gente. Estás en Relato, la vía de comunicación 3794 25 78 49. La audiencia de Radio Fresh, aquí nuevamente en Relato, se les habla Silvia Rancharo. Bueno, miren, tengo cosas que contarle como siempre, porque cada semana es una anécdota distinta, es una gran aventura aquí en mi comunidad del barrio San Jerónimo, que convivimos en la frontera con el barrio popular. ¿Qué puedo decirles? Como siempre, continúa la saga del tema residuos. Hoy estoy un poco delicada, no voy a decir basura. Bueno, ¿qué pasó en el transcurso de esta semana? Que se siguió acumulando en el lugar de siempre, en la esquina de Quinquela Martín y Marechal, los restos. Pero es el segundo domingo que, gloria a Dios, no están tirando tantas porquerías en el ángulo donde siempre llevan a deshacerse de todas sus cosas. Bueno, este es el segundo domingo que están respetando bastante, salvo algunas ramas que, como les comenté en el programa anterior, al llamar al teléfono al 0800 de la MUNI, nos dice la empresa, de que está bloqueado para esta zona. Bueno, entonces la gente se toma la libertad de cortar las ramas de sus árboles y tirarlas ahí, en el mismo lugar. Claro, no generan olores, pero vienen los camiones, sí, vienen en el momento, no en el mismo día, a veces pasa 2 o 3 días, pero vienen y lo retiran. Siempre es un servicio que tenemos con mucha asiduidad. Logramos, gracias a Dios, ya les había dicho, y se mantiene el tema de el recolector, que si a veces no pasa el camión por la Marechal, los chicos muy diferentemente corren la cuadra, levantan las bolsas de toda la cuadra y lo llevan al camión que les espera en Quinquela y Marechal. Hasta ahora todo genial. Ya les digo, todavía no podemos decir de que es excelente, que no hay absolutamente nada en la esquina problemática, pero sí este domingo vemos con mucha tranquilidad que durante el día no están tirando. Veremos, porque el problema se suscita en la madrugada, entre la noche y la madrugada, que de forma escondida, bien como quien sabe que está haciendo algo malo, vienen a deshacerse de sus residuos. Eso es lo que sucede. Bueno, tengo entendido, Dios mediante, con la gestión de buenos vecinos que sí quieren sus cuadras limpias, se está gestionando el tema de las cámaras, que va a ser a donación de algunos vecinos de aquí de la comunidad. Se instalarán debidamente y bueno, si siguen infringiendo las normas se van a encontrar con suculentas multas que no les va a hacer ninguna gracia. Así que bueno, siempre digo, a las personas cuando son muy rebeldes y muy pesadas, tócales el bolsillo, que parece ser es la única medicina.
Que tengan buenas noches. Eso de tocarle el bolsillo parece ser que se va a cumplir, señorita Silvia. Han aumentado las multas. La municipalidad ya aclara de que no es solamente para recaudar, cosa que es lógico. Si vos te portas mal, la municipalidad tiene que colocarte una multa y esa multa es una recaudación. Pero si vos te portás bien, la municipalidad no recauda nada. Esto es algo así como cuando la policía sale a inspeccionar las motos, la gente se enoja, pero es el trabajo de la policía, vigilar de que motos robadas no estén circulando en nuestra ciudad. Ahora lo que me gustaría es que la municipalidad, a pesar de no sé cuántas camionetas que compraron, comiencen a ver el tema de los cascos, las luces, los retrovisores, los guiños, los papeles, que es muy importante del seguro, y la identificación de la moto. También el carnet de conductor. Todas esas cosas son importantes. No es solamente hacer una inversión en camionetas, cosa que generó muchísimas dudas en el Facebook. Estuve mirando los comentarios y dicen barbaridades. Dicen que solamente es para generar dinero para ellos mismos. Pero bueno, son cosas que hay que ver si hay pruebas para eso. Aunque todo por izquierda, ya sabemos, conocemos las cosas, ¿no? Entonces la municipalidad no solamente tiene que estar comprando camionetas nuevas, también se tendría que encargar de su personal. El sueldo miserable que están recibiendo en este momento también es ilógico. Andar en una camioneta 0 kilómetros con aire acondicionado y tu sueldo no supera los 400.000 pesos. Entonces estaría bueno que la gente también comenzara a vivir un poquito mejor. Sobre todo la gente de la municipalidad, que tantos nos reímos que están tomando mate. Si vos cobraras lo que cobra un municipal, te puedo asegurar que la mitad del tiempo te pasás tomando mate. Son cosas de la vida. Corrientes activó el nuevo arancel hospitalario. La norma sancionada por la legislatura correntina en noviembre de 2025 fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 23 de junio. También deberán pagar por la atención en centros sanitarios provinciales. Aquellos pacientes que tengan obra social o prepagadas, deben presentar esas coberturas al momento de solicitar atención. En el caso de urgencias o lesionados por accidentes laborales, las ART también deberán pagar por la atención en centros sanitarios provinciales. El decreto número 1470 del pasado 23 de junio de 2026, publicado en el Boletín Oficial de la provincia el último 26 de junio, establece los alcances de la reglamentación del arancelamiento de atenciones médicas en los hospitales públicos de la provincia correntina. La normativa también abarca los centros de atención primaria de la salud en todos los municipios dentro del territorio correntino. La norma explica y fundamenta que el arancelamiento cobro tiene que ver con el mantenimiento y financiamiento de la estructura sanitaria provincial. También se menciona el caso de las personas que deban ser atendidas y posean coberturas de las aseguradoras de riesgo de trabajo, ART. También las atenciones deberán ser cubiertas por esas empresas. Pacientes que no posean obras sociales o ART son atendidos de manera normal. Como así también, pacientes que requieran atención o cirugías de emergencia. Bueno, esto del arancelamiento hospitalario creo que se viene haciendo hace bastante tiempo atrás. Lo que sí te puedo asegurar que el ISCOR funciona pésimamente. Me fui a pedir un turno para hacerme una atención ocular, oftalmológica, hace unos días atrás nada más. A ver, ¿cuándo fue? Creo que fue el viernes por la mañana. Me dieron un turno para agosto, para el 10 de agosto, una cosa así. Y solamente es mirarme la vista. Entonces uno se pone a pensar, qué bárbaro lo que está pasando, ¿no? Tenemos una obra social que no sirve y no nos dejan cambiarnos a otra obra social. Es una vergüenza, pero es lo que tenemos.
Si yo pudiese, me cambiaría hace rato, hace mucho tiempo, a otra obra social que realmente me dé un poquito más de satisfacción de lo que nos da el IOSCOR a todos los trabajadores de la administración pública. También estuve buscando el tema de las multas, escuchar las multas que hay para la gente que no cumple las cosas como tienen que ser. Por ejemplo, arrojar basuras. Por ejemplo, ahora, si sacan la basura fuera de horario, en vez de pagar 900.000 pesos de multa, van a tener que pagar más de 3 millones. El aumento de las multas es del 365%. La unidad de multa, que estaba establecida en 600 pesos por la misma gestión anterior, ahora pasó al valor de 2.189 pesos. Eso afecta todo lo que es el código de convivencia, por donde se rigen las diferentes multas. Y bueno, están no solo las multas de infracción, que por ahí son las más conocidas, sino como las que nombraste vos, que son las de residuo fuera de horario, tirar residuo por un auto, también la de los animales, pasear los perros sin correa. O sea, hay muchísimas categorías de multa que ahora se actualizan directamente por ese valor. A nosotros nos faltó ese análisis, esa comparación con otras ciudades, revisar la unidad de multa de cada infracción en el Código de Convivencia para poder llegar a un valor que sea más justo para los ciudadanos. Yo creo que en primera instancia ya estaban decididos con ese valor, no escuchar otras propuestas, y bueno, fue lo que se terminó aprobando ayer. El de perros sin correa o sin vacuna, que pasa de 39.800 a 820.000 pesos. No barrer la vereda de la casa también es una infracción que está en 60.000 pesos y puede pasar a 1.000.000 de pesos. Estacionamiento en doble fila, 120.000 a 430.000 pesos. Vender en feria sin habilitación, que eso puede pasar mucho porque la gente, la verdad que ahora tiene necesidades, sale a vender, pero si no tenés habilitación, la multa puede ir a un máximo desde 300.000 está ahora y pasa a 1.100.000 pesos. Excelente noche para todos los oyentes de Radio Fresh para el programa Relatos. Una vez más, es un gusto presentarles nuevamente en este programa a la profesora Silvia Romero, que nos va a contar una de sus tantas historias lacrimógenas, como yo le digo, porque cada vez que la escucho, las lágrimas ruedan por las mejillas, no se las puede frenar porque son verdaderamente conmovedoras sus historias. Ser docente es toda una lección, es una profesión sasa, como digo, que hace falta tener para eso una gran vocación, un carisma especial. Estudiar, recibirse, sí pueden muchos, pero el rol real de docente, sentirlo en el corazón al extremo del sacrificio, llevarlo a cabo aún en las inclemencias del tiempo, aún con todo adverso, eso realmente es una tarea heroica, faraónica. Hoy nos vamos a deleitar nuevamente con otras de sus historias conmovedoras. ¿Y qué les puedo decir como gran resumen y para despertarles la expectativa? Qué bello es enseñar, pero qué triste es despedirse. Qué bueno es amar a tus alumnos que te amen, pero qué tristes son las despedidas. Bueno, que realmente puedan deleitarse con esta historia, que la pasen bien. Hasta luego. Bueno. Tengan ustedes muy buenas noches a toda la audiencia de esta hermosa radio. Soy Silvia Romero y a pedido de la otra Silvia, vuelvo a comentarles otra de mis anécdotas como docentes. Antes quiero explicarle que y ponerlos en contexto que dentro de todas las escuelas comunes donde trabajaba en todos los niveles, jardín, primario, secundario y terciario, también trabajé en las escuelas EFA, que sus siglas quieren decir Escuela de la Familia Agrícola.
en esta escuela yo daba cultura musical y quedaba a 25 kilómetros de mi casa. Yo me iba en moto. Acuérdense que estaba viviendo en la provincia de Córdoba y desde abril hasta agosto hacía mucho frío, especialmente en otoño y en el invierno. Tanto es así que hacía lo que dicen la gente que sabe, ¿no? Y me ponía diarios en el pecho, abajo de toda la cantidad de ropa de abrigo que me ponía, porque además caía un agua nieve que ellos llaman garrotillo, o sea que eso se cae como una espinita, digamos, de hielo en la piel, en la cara, en las manos, y con la moto, bueno, imagínense. Bueno, como todas las escuelas generalmente de estas características, una escuela muy humilde, muy viejita, unas instalaciones muy abiertas y podría decir que era una escuela térmica porque si hacía frío se sentía el frío y si hacía calor se sentía el calor. Y bueno, ni les digo si llovía, ¿no? Porque era de tan abierta y separada los módulos, uno se mojaba todo al irse de un lado para el otro. Y no podíamos faltar, no debíamos faltar, porque es una escuela donde los chicos están internos una semana, aprenden la parte teórica y en la otra semana se van a su casa y aprenden y aplican, mejor dicho, la parte técnica, haciendo las prácticas, y en la otra semana van a su casa y aplican todo lo que aprendieron, en los lugares donde pueden, puede ser su casa o que alguien les preste algún lugar y ahí van los profesores después a controlar, digamos que todas las técnicas que aprendieron para sembrar o si están criando animales se lleven a cabo de acuerdo a lo que estaban aprendiendo en las escuelas. Bueno, esta matrícula, digamos, tenía alumnos eh, con sobreedad para el curso que tenían que estar cursando, ¿verdad? Eran alumnos repitentes de casi toda la ciudad de Córdoba por indisciplina, por, no sé, irrespetuosos, o por faltas también, porque no cursaban, no iban. Y entonces, bueno, con los padres con tal de que terminen la secundaria, los mandaban a esas escuelas. En realidad era un elemento bastante difícil para trabajar, y más estando internos, que ellos no querían. Bueno, también no había celular en esa época, felizmente, pero tenían el rechazo de estar ahí. Ahí estuve trabajando alrededor de 5 años más o menos, los últimos 5 años antes de venirme para Corrientes. Y cuando voy la primera clase y noto el elemento difícil, chicos de 18 años en primer año, por ejemplo, eh, desparramados en la silla, porque no estaban sentados, estaban desparramados así, demostrando abulia y apatía, ¿no es cierto? Y yo dije, wow, ¿con qué elementos voy a trabajar? ¿Qué hago? A ver qué me enseñaron en el profesorado. Y en realidad no sirve nada, porque en el otro audio les contaba el divorcio entre lo que es la teoría y la práctica, lo que uno aprende y cree que tiene todas las herramientas y sale más desarmado de lo que entró del profesorado. Esto es una crítica eh, bastante positiva, si vamos al caso, para que se revean los programas, ¿no? Bueno, entonces el primer día estaban muy en el fondo, habrán sido entre 15 y 18 alumnos, todos varones, y muy en el fondo. Entonces les digo, chicos, vengan más acá, más cerca del escritorio. Bueno, como ellos no venían al primero o el segundo llamado, llevé yo el escritorio más cerca de la mitad del aula, digamos. Y bueno, así fue la primera, la segunda clase.
una vez por semana y como les dije, me costaba mucho en llegar porque era en moto mucho frío y los otoños, inviernos de Córdoba son grises, hay semanas enteras que no sale el sol para nada y bueno, es lo que me tocaba y mi vocación estaba ahí intacta, así que digo, como la tercera clase, los vuelvo a llamar otra vez que se acerquen y digo, vengan chicos más cerca, así podemos dialogar y yo no tengo que levantar la voz. No, profe, ahí nomás, está bien, me decían, sí, con respeto, pero nadie se movía. Entonces le digo a alguno de los que estaban más cerca, le digo, fulanito, ¿vos me podrías traer unas compoteras del comedor? Sí, profe, si me dan. Sí, le digo, decirle que termina el módulo y se las vamos a devolver. Y bueno, había algunito, sí, que se había acercado al escritorio, tres o cuatro, y cuando traen las compoteras, yo me agacho, una bolsa de consorcio que había llevado grande, y empiezo a cargarlas con pororó. Y entonces le doy una compotera a cada uno de los que estaban cerca del escritorio, ¿no? Y la cara de los que estaban atrás, yo no les puedo contar cuando vieron semejante despliegue. Y entonces le digo, yo les dije, acérquense. Bueno, ahora se joroban, le digo, pues están lejos. Pero inmediatamente los tenía con sus bancos pesadísimos, arrastrando todos al lado mío. La verdad que era literal, parecía la gallina con todos los pollitos alrededor, comiendo, sí, pero dando clase en esas siestas eternas de lluvia, de frío, de garrotillo, como les digo. Y bueno, me lo fui ganando así en todas las clases. Profe, trajo pororó y sí, más vale. Yo venía de las otras escuelas los martes que me tocaba y me tenía que hacer el tiempo de hacer oleadas de pororó para compartir con ellos. Y bueno, fui logrando tantas cosas que yo no les puedo explicar. Y bueno, ese año que me tuve que venir, yo no dije nada, avisé nada más a las autoridades que a partir de diciembre iba a renunciar, pero que por favor no dijeran nada, porque para mí era muy difícil y no sé, calculé también que para ellos probablemente. Así que cuando se hizo el acto de egreso en el club del pueblo, porque había, la escuela no tenía condiciones, entonces en el club había un pequeño escenario, bueno, se venía desarrollando el egreso de los chicos que culminaban su curso, y yo estaba, por supuesto, al lado de mis alumnos, como correspondía, cuidando la conducta y bueno, y estando con ellos, porque era lo que correspondía y yo sentía también que quería estar con ellos y más yo sabía, ellos no, que iba a ser la última vez. Entonces, en un momento dado del acto, eh, el locutor dice, bueno, ahora con mucha tristeza vamos a despedir un personal de la casa, la vamos a extrañar muchísimo. Y bueno, muchas palabras muy, muy bonitas que no vienen al caso, pero bueno. Y entonces dice, bueno, solicitamos que la profesora Silvia Romero se acerque a nuestro escenario, dice, le vamos a brindar un ramo de flores y le vamos a desear que en su próximo destino tenga todo lo que ella quiere, lo que necesita, ya que nos abandona para ir a su nativa ciudad de Corrientes. Bueno, yo tenía, no uno, todo un collar de nudos en la garganta, no podía decir una palabra de la emoción, pero fundamentalmente cuando miré desde arriba a todos los alumnos, se me cayeron las lágrimas. Y bueno, como pude, con años de experiencia
y pidiendo a Dios ponga en mi boca las palabras justas y necesarias para salir del trance sin emocionarme tanto, y decir lo justo y necesario que uno tiene que decir en esos momentos. Agradecí, bueno, me bajé del escenario. Los alumnos ya no estaban más en el lugar, se habían ido afuera. Cuando terminó el acto, me rodearon y me dijeron: profesora, ¿qué nos hace? ¿Por qué nos hace esto? Profesora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Le digo, ¿por qué se va? ¿Por qué nos deja? La única profesora que nos trata como personas. ¿Por qué? Y le digo, chicos, me tengo que ir, tengo mi mamá muy enferma en Corrientes, me tengo que ir a hacer cargo. Profesora, no se vaya, no nos deje. Yo no les puedo explicar lo que eran esos adolescentes con todo el vello bajo el brazo de grandes, casi hombres, llorando como una criatura. Me abrazaban, me apretaban y yo, por supuesto que desarmada, ahí sí que no encontraba las palabras de consuelo porque ni yo misma tenía para mí. Hoy que pasó tanto el tiempo y veo que por ahí hay chicos que tienen la edad de mis alumnos y son padres de familia, y decía yo, tenía esos alumnos grandes y lo que menos espera uno es que tengan sentimientos, no en mi caso, obviamente, porque yo por lo mismo que me gusta el arte soy sensible y apuesto por ellos, pero nadie diría que iban a derramar una lágrima por un profesor, nada menos. Y bueno, esa es la historia que quería compartir. Hoy, con el tiempo que pasó, ya les digo, cada vez que me afloran esos recuerdos no puedo evitar que se me caigan las lágrimas y recordarlos con mucho, mucho cariño y esperando haber hecho todo lo que ellos necesitaran. No sé si brindado los conocimientos, porque probablemente para su cultura general sí, pero no para lo específico de ellos. Pero por lo menos sé que durante mis clases primé mucho los valores, los derechos de ellos sobre todo, a donde sea que estuvieran, en una escuela perdida, lejos de su familia, toda una semana interna. Y bueno, quería compartirles eso. Espero que les haya gustado. After all. Imagino que es emocionante salir de esa manera, que los alumnos te quieran, que te aprecien y que valoren el esfuerzo. Hoy por hoy, en la educación argentina, no se valora mucho eso. Los chicos sí suelen valorar porque los chicos están en constantemente con su docente. En cambio, hay veces que se necesita la ayuda de la familia y la familia no se acerca. Entonces uno tiene que hacer hasta de familiar de cada chico. Tiene que estar fijándose las necesidades, las cosas que van necesitando e inclusive acercándose a esos alumnos rebeldes que no quieren estudiar. Hay que enseñarle también que la educación no es solamente aprender algo, sino comportarse bien con sus compañeros, comportarse bien con las autoridades. Y cuando uno llega al final de una etapa de su vida y comienza otra, como es la jubilación, uno lo que quiere es tener esos hermosos recuerdos. Y sobre todo andando por la calle, que tus alumnos te vayan reconociendo y que se acuerden de lo que uno hizo por ellos. Eso es lindo, eso es la docencia. Lo único que recibimos nosotros, aparte del mal sueldo, de las obras sociales que nos sirven y de los pluses que nos cobran los médicos cada vez que estamos enfermos, es el respeto y la alegría de nuestros alumnos. Esos chicos que una vez que pasaron a secundaria
se transforman en padres, personas grandes, y se acercan a veces con sus hijos a la escuela y te recuerdan bien. Eso es impagable. La verdad que es algo muy lindo. Y que te abracen, de que te sientan como uno más de ellos, es más hermoso todavía. Entonces me gustan esas cosas de escuchar de esta docente, la señora Silvia, que nos estuvo contando algo realmente que nos sucede a muchos docentes, no a todos. No crean que todos los docentes pasamos por eso, no. Algunos somos privilegiados de que nuestros alumnos nos quieran, nos respeten, nos necesiten. Otros no cumplen esta parte de la vida de docente. Y siempre están diciendo, no me interesa si mis alumnos me quieren o no. Creo que es más porque no los quieren. Por eso, el ser docente bueno ayuda mucho. Tengo un audio con respecto a la educación que lo quiero compartir con todos ustedes. Voy a hablar de una estafa, pero una estafa casi invisible que se ha ido dando a lo largo de los años y casi que de manera imperceptible. La escuela pública obligatoria y laica tuvo como objetivo lograr que el hijo de un inmigrante, de un obrero, de un trabajador, pudiera llegar a ser médico. Era el famoso sueño de quienes vinieron a poblar nuestra Argentina. Sin embargo, la escuela hoy no da esa oportunidad porque cuando se elimina, y es lo que ha pasado en la Argentina, el esfuerzo, el rigor en nombre de la inclusión y de la contención, el derecho del alumno de aprender queda absolutamente vulnerado. Sobran los ejemplos. Algunos lo adjudican al método aplicado desde la democracia a esta parte, pasados ya los primeros años de la democracia, después de Alfonsín, cuando se revolucionó el método pedagógico para enseñar y que se decidió que el mame mimo mu, mamá me mima, era absolutamente antagónico. Pero más reciente en el tiempo se hizo un módulo entre primero y segundo grado porque, claro, si llegaba a primer grado, los niños no sabían leer ni escribir, entonces se dio el objetivo posible como para el fin del segundo grado. Ahora llegan a tercero y tampoco saben leer y escribir, entonces se hizo un nuevo módulo entre tercero y cuarto grado. Terminaban el primario y no comprendían los conceptos más básicos. Se decidió que para pasar de curso, en vez de una materia podías llevarte 2 y después podías llevarte 3. Y hoy te podés llevar 3, pero no rendís la materia, rendís temas. Algunos contenidos sueltos de la materia que te llevaste. Llegan a sexto grado sin saber las tablas, porque ¿cómo le vamos a pedir a los chicos que sepan las tablas de memoria? Llegan luego al secundario sin saberlas y terminan sexto año probablemente sin saber las tablas de multiplicar, de dividir. Así llegan a la universidad sin los conceptos más simples, sin poder leer un texto y explicarlo, resumirlo. Es una estafa como si el título fuera una impresión de billetes. Regalar el título es una estafa porque de manera inmediata va a quedar al descubierto. Los hijos de los más acomodados, de los ricos, como se suele decir, tienen otra estrategia. Tienen contactos, tienen posibilidad de ir a otras escuelas, de hacer cursos en otras partes del mundo, tienen herencia, tienen capital distinto, económico y cultural. Pero los hijos de la clase trabajadora lo único que tenían eran sus notas y sus saberes. Para poder seguir adelante, para poder progresar, podían encontrar esa oportunidad en la escuela. Pero a la escuela
la reventamos. Y de una manera silenciosa, en nombre de los derechos del niño, en nombre de la inclusión, dejamos de exigir, le sacamos la autoridad a los docentes, y esa única chance que tenía el niño, el joven, de cambiar su realidad, cuando no hay herencia, cuando no hay capital cultural, cuando lo único que vos podés hacer en la vida es estudiar y que te exijan y que te desafíen, bueno, eso ya no es posible en la escuela que hoy tenemos. Por lo tanto, para la gran mayoría termina siendo una estafa, porque se va después de haber estado muchos años en el sistema educativo, si es que está, si es que lo termina, se va con un título que no dice nada. Hoy por hoy la escuela es vestir un santo y desvestir a otro. No hay mesas, no hay sillas, no hay papeles, no hay insumos, que se les pueden decir insumos, ya sean tinta, esas cosas. Eso sí, tenemos internet, que anda más o menos mediocre, y el gobierno dando notebooks. Como dijo esta docente, los alumnos necesitan aprender de memoria las tablas. No se puede enseñar a un alumno de primer año si no sabe las tablas. No podés estar esperando a que él busque en un papel cuánto es 8x8, 9x8, 9x1, 9x2. No, no es así. No se puede enseñar de esa forma. Tienen que aprender las tablas. Y hay que ponernos un poquito más exigentes, porque estamos sacando un montón de chicos que no saben absolutamente nada. Creo que lo único más o menos de un curso se puede decir que 4 o 5 salen bien. El resto no. Es por ello que tenemos que reestructurar nuestra función docente. Y lo que es más triste es que los chicos te reconocen. Perfecto. Pero el asunto es que el Estado provincial no lo hace así, ya que para jubilarte te llevan un montón de cosas para hacer. Te buscan la vuelta, te buscan la vuelta, te buscan la vuelta, y uno lo que está queriendo es el premio de parte de las autoridades escolares a tanto esfuerzo. Hay docentes que tienen 30 años, 28 años. No es fácil ser docente. Tiene que estar tratando con personas. No son juguetes, no son máquinas, no son nada. Son personas. Tratar a las personas es difícil, no es fácil. Y sin embargo, siguen habiendo problemas para poder jubilarte. En muchos de los casos, algunos docentes tienen que pagar y perder dinero para contratar un abogado que te haga todos los papeles, aunque el Estado provincial dice que lo podés hacer vos solo, pero no es tan así. Hay mucha complejidad, como le pasa a esta docente. Les quiero presentar también a continuación el audio de una oyente que constantemente nos está escuchando y consideró compartirnos lo que ella está padeciendo en este tiempo en cuanto al trámite de su jubilación, un trámite que tenemos que realizar ya en la tranquilidad, sabiendo que hemos dado de nosotros toda una vida de trabajo y que debería desarrollarse tranquila, pacíficamente, con, digamos, una respuesta rápida como debería ser, no dilatarse en el tiempo, porque sabemos todas las expectativas personales que cada uno tiene puesta en su jubilación, el fin de su etapa laboral, y que quieren el tiempo previsto, que generalmente no es ni siquiera más de un año, uno pueda tener una respuesta acorde sobre lo que uno está tramitando, y la tranquilidad de decir, bueno, ya voy a contar con esa esperada jubilación, voy a recomponer de otra manera mi vida, mi tiempo, voy a tener proyectos personales, llevarlos a cabo, y no tener que estar desgastándonos en un trámite que nunca termina. Bueno, aquí una oyente nos va a contar lo que está pasando, lo que está padeciendo con su trámite jubilatorio. Les dejo con ella. Hola, buenas noches, Radio Fresh, a todos los oyentes del programa Relato. Bueno, quería
más o menos manifestarle lo que me viene pasando con el IPS, que es donde tenemos que ya, dada nuestra antigüedad, digamos, tramitar nuestra jubilación. Y bueno, mi trámite ya está llevando cerca de 2 años y que se están demorando muchísimo tiempo en contestar, ¿no es cierto?, todas las presentaciones que les fui haciendo, que me fueron pidiendo a lo largo de estos 2 años, como para que ellos puedan justificar mis aportes. Y bueno, eso que me parece totalmente inhumano de su parte, porque ya contamos, ¿no es cierto?, en mi caso yo estoy próxima a cumplir 63 años, y que nos llevan y nos traen, ¿no es cierto? Vemos que nuestro expediente, mediante el seguimiento que le podemos hacer desde internet, duermen en los diferentes departamentos. En mi caso, por ejemplo, estuvo casi 4 meses en recursos humanos de la provincia, y si no fuera porque yo personalmente fui varias veces a pedir que lo agilicen, no lo hacían. Entiendo que son tiempos que se toman al descuido, sin tener en cuenta la edad que uno ya tiene, que está trabajando, que para hacer ese trámite uno tiene muchas veces que faltar, ¿no es cierto?, a su lugar de trabajo, que nos descuentan el presentismo, y también que como que te obligan a tomar un abogado, donde creo que los trámites son más que sencillos, o tendrían que serlo, por lo menos eso es lo que a nivel propaganda el gobierno dice, que no hace falta, ¿no es cierto?, que vos coloques un abogado para que te lleve a cabo el trámite, pero no es así. Lo digo en carne propia y porque he ido muchas veces y he hablado con otras personas que están esperando a que nos atiendan igual que yo, ¿no es cierto? Y todos caemos en lo mismo. Por cualquier trámite ellos no actúan sin que uno prácticamente esté nombrando un abogado. Así que muy deficiente el accionar de esta gente. Tienen un edificio espectacular, vieran ustedes, creo que están al tanto. No entiendo por qué la gente trabaja tan mal. Ese edificio a todos los correntinos nos ha costado, me parece, increíblemente mucho de nuestros impuestos, de nuestros aportes. Entonces, espero que la gente dignifique el lugar que nos costó a tantos correntinos y trata de trabajar de la mejor manera, o sino que se hagan un lado, porque es así. Bueno, buenas noches, espero que mucha más gente también exponga, ¿no es cierto?, el problema, porque ahí cuando yo voy me encuentro con muchísimas personas por uno u otro motivo, y bueno, ojalá que mejoren. Muchas gracias, buenas noches. Y así llegamos a nuestro momento de suspenso, de terror, de cosas paranormales. Hay personas que no creen, pero que existen, ¿estás seguro? Que existen. Hoy tenemos 3 historias que son imperdibles, pero antes decime si el campo y la noche a vos te dan miedo. Sea cual sea tu respuesta, te pido que escuches esta primera experiencia porque seguro o tal vez te haga cambiar de opinión. Después tenemos una segunda historia que nos demuestra que muchas veces las personas pueden parecer locas, pero en realidad no lo están. Y finalmente pasamos a una tercera experiencia que no tiene nada que ver con estas 2 primeras, pero que estoy seguro que vas a disfrutar. Amigos, ahora sí, bienvenidos a este nuevo capítulo. Nunca le encontramos explicación, no lo hablamos mucho. Nos pasó a mí y a una amiga una noche en un campo. Estábamos jugando con varios amigos al buscate, o sea, había 2 grupos. Mi amiga era parte de mi grupo y después estaba el otro grupito con la otra parte de nuestros amigos, y nosotras nos habíamos alejado de nuestro grupo y nos habíamos escondido para no ser atrapadas
Esto, ya teníamos 24 años, no éramos niñas. Nos habíamos escondido atrás de un árbol en la oscuridad y desde ese árbol veíamos la casa con la fogata que teníamos y a un amigo. Sí, nuestro amigo se llama Nahuel. Veíamos a un amigo sentado porque él se había vuelto, él no era parte de nuestro grupo. ¿Por qué te digo esto? Después te vas a dar cuenta. Él no era parte de nuestro grupo y se había alejado, se había quedado en el fogón porque le daba miedo. Nosotras veíamos a Nahuel directamente y es por esto que lo que nos pasó fue tan impresionante y también aterrador. Estábamos agachadas atrás del árbol y en un momento escuchamos pasos de alguien que se estaba acercando. Nos acomodamos mejor para intentar que nadie nos vea y lo que pasó, te juro por mi vida, que nos congeló la sangre. Y es más, hoy me da miedo contarlo porque sinceramente nunca supimos cuál fue la razón de que algo semejante pase, ni siquiera sabíamos que algo así fuera posible. Siempre estando agachadas, nos escondimos lo mejor posible y estos pasos seguían acercándose hasta que no se escucharon más. Y de repente los volvemos a escuchar, pero justo atrás nuestro. Nos dimos vuelta y nos encontramos con algo inesperado y sumamente incómodo. Parado frente a nosotras había una persona. ¿Sabés quién era? Era Nahuel, ese mismo amigo que se había quedado sentado frente al fogón por tener miedo. Estaba parado frente a nosotras, mirándonos, con una expresión que nunca en mi vida voy a olvidar. Y creo que la forma de entender cómo era su cara en ese momento es la película Sonríe. La portada de esa película representa perfectamente bien su expresión en ese momento. Y no solo eso, cuando lo miramos, él se llevó el dedo a los labios haciendo la señal de silencio. Parecía como si estuviera jugando, pero tenía una sonrisa tan macabra que nos causó pánico. Pero, a ver, hay que tener en cuenta algo para que se entienda bien la situación y también nuestro miedo. Segundos antes, nuestro amigo estaba sentado a mucha distancia, por lo que era algo imposible o poco probable al menos que esté ahí, parado frente a nosotras. Aparte, los pasos los escuchamos justamente mientras lo estábamos mirando a la distancia. Entonces la pregunta era, ¿era Nahuel o qué estaba pasando? En cuanto a su apariencia, era él, pero nunca se hubiese comportado de esa forma, lo conocíamos bien. En ese momento me giré, miré hacia el fogón y nuestro amigo Nahuel estaba ahí sentado como lo habíamos visto tan solo segundos antes. Él nunca se movió del lado del fuego. Volví la vista y otra vez esta cosa me mira fijo con una mirada horrible y me hace la seña de silencio. No sabíamos qué hacer, nos quedamos agachadas, mirándolo y en silencio, estábamos aterradas. Y lo volvimos a mirar y él nos seguía mirando, hasta se había puesto en cuclillas como nosotras, nos seguía mirando y tenía una sonrisa que era horrible. Y mirábamos para el fogón y estaba nuestro amigo sentado, tenía una remera blanca, un shortcito negro, la persona que estábamos viendo estaba vestida exactamente igual y era él, era la misma persona. Él en un momento se va, empieza a correr y ahí empezamos a correr nosotras. Esperamos que él se vaya porque sabíamos que él no era él, porque el verdadero Nahuel estaba en el fogón. Entonces esperamos que se vaya. Cuando se fue empezamos a correr nosotras y nos sentamos en el fogón al lado del original y nos quedamos como raras y nunca lo hablamos. De esto pasaron, nosotros tenemos 37 años, pasaron años y hará 2 meses atrás lo charlamos. Nunca supimos lo que fue. No sé, y me pongo nerviosa, a ver, al contarlo me da miedo porque tengo como esa mirada, esa sonrisa y mirándome. O sea, me acuerdo que, o sea, no nos equivocamos, no era otro amigo, no era un amigo que era parte de nuestro grupo de Buscate, era él, pero el original estaba en el fogón. No sabemos qué fue, pero era la misma persona y tenía una sonrisa que era terrible. No hay chances de que sea él porque nosotros lo estábamos mirando. Él no nos veía a nosotros porque nosotros estábamos en la oscuridad. Otra experiencia me pasó un poco antes, tenía 15 años. En ese momento tenía mucho contacto con mi madrina, una mujer que, desde mi punto de vista, tenía una capacidad que en su momento nadie terminó de comprender y fue tildada, muchas veces esto seguramente pasa, como enferma. Tenía episodios donde se le agudizaba una
cierta sensibilidad y comenzaba a ver cosas que los demás no podían hacerlo. Esto ocasionaba que se pelee con su marido, que se deprima y su vida en general se tornaba bastante complicada y pesada. Era yo justamente quien intentaba acompañarla en esos momentos para que no esté sola. Básicamente me proponía hacerla olvidar de todo distrayéndola un poco. Yo realmente no creía en sus visiones, porque en la familia se hablaba que eran más bien alucinaciones y nada más. Pero en realidad comprobé en carne propia que mi madrina sin dudas tenía una capacidad y que tal vez si la hubiésemos tomado en serio, su vida y la nuestra sería diferente. En una ocasión estaba con uno de estos episodios y me fui directamente a cenar con ella, porque estaba sola, nadie quería acercarse en esos momentos. Durante esas noches, mis viejos lo sabían, me quedaba con ella y después me iba al colegio directamente. Entraba a las 7 de la mañana y muchas veces nos quedábamos con mi tía charlando hasta las 4 de la madrugada. Eran otros tiempos para mí, mucho más joven y aguantaba este ritmo. Y algo que siempre hacía mi madrina durante estas visitas era que cuando me iba me decía: anda tranquila que te acompaña y te cuida Josecito, él está con vos. Yo me reía simplemente, lo tomaba justamente como un juego de ella o más bien parte de su problema, aunque supuestamente lo veía de verdad. Yo sonreía, le agradecía y me iba al colegio. Todos los días hacía lo mismo. Anda tranquila que te va a acompañar Josecito, y así. Y un día me dice: Josecito está al lado tuyo. Y le digo: ¿qué tiene puesto Josecito? Y ella me dice: tiene zapatillas rojas, tiene un jean y tiene una remera con rayas rojas y blancas. Bueno, una noche yo estaba en el ciber, me había ido a su casa y me fui al ciber temprano antes de regresar a mi casa. Sentí, ya no quedaban casi gente en el ciber, nosotros somos de un pueblito muy chiquitito, y me sentí algo extraño, ¿sí? Sentí algo raro, sentí como si hubiera pasado alguien por la ventana, pero no di bola, no lo relacioné con Josecito en ningún momento. Me voy a mi casa, que quedaba como a 5 cuadras. Antes de llegar a mi casa hay como un galponcito donde veo que entra alguien, estaba todo oscuro, veo que entra alguien. Pensé que era el señor que vivía en esa casa, pero me asusté un poco. Seguí caminando y veo a alguien apoyado en un árbol al lado del galponcito. Me quedo parada mirando porque la persona estaba parada como mirándome a mí, y me asusté porque pensé que era alguien que no era del pueblo. Se flasheé un montón de cosas. Nunca lo relacioné con esta persona que mi madrina veía. Y cuando lo miro era un chico adolescente, y tenía zapatillas rojas, tenía un jean y tenía la remera rayada blanca y roja como ella lo describía. Se me pone la piel de gallina cuando te lo cuento. Era como ella lo describía, y estaba parado mirándome, y me quedé parada mirando y empecé a correr. Empecé a correr, llegué a mi casa y al otro día le cuento a ella que le dije que le creía porque lo había visto. Y ella me decía: sí, porque como vos siempre me venís a acompañar, él te quiere y por eso él te acompaña, te cuida. Como te digo, yo vivía en Almagro, ahora volví hace poco a vivir en Almagro, estuve viviendo en Boedo durante un tiempo. No voy a decir la dirección porque hay una familia que vive ahí, en esa casa, y no quiero dar datos tan exactos, pero era una casa muy grande a la que nos mudábamos con mi papá, mi mamá y mi hermana hace varios años ya. Tenía 11 años en ese momento, pero lo interesante es que no fue algo que me pasó a mí solamente. Toda mi familia fue partícipe de estos eventos que incluso más de 20 años después todos recordamos. A la distancia, obviamente, más como una anécdota, pero en su momento fue algo sumamente intenso. Era una casa grande, era muy grande para nosotros. Vos ingresabas por un hall de entrada, tenías en ese hall de entrada una salida hacia un escritorio, hacia un living. Arriba de ese escritorio había un entrepiso donde dormía yo, que era mi habitación. Un pasillo largo que tenía del lado derecho un jardín, del lado izquierdo primero la habitación de mi hermana, después la habitación de mis papás. Eso derivaba en una cocina y de la cocina se salía hacia otro patio. El pasillo ese es importante y la habitación mía también es importante. En diciembre del año 2003 fue que todo comenzó. Habíamos sufrido un robo en casa, no pasó nada trágico por suerte, pero sí nos quedamos con miedo, y esto último es, creo, sumamente importante en esta historia. El miedo muchas veces puede atraer energías sin que nos demos cuenta, así dicen al menos.
Y esto comenzó de forma sutil tal vez, como he visto en otros casos. Se había convertido en algo normal encontrar cosas cambiadas de lugar, objetos que simplemente desaparecían y volvían a encontrarse en otra habitación o en sitios donde ya habíamos buscado previamente. En un principio todo se tomaba a modo de chiste. Mis viejos principalmente tal vez pensaban que nosotros, siendo chicos, estábamos jugando, pero realmente no lo tomábamos como algo paranormal, sino como un juego también que no terminábamos de comprender. Pero tiempo más adelante todo esto comenzó a intensificarse. Hablando con mi hermana, ella era adolescente, y me contó algo muy curioso, algo que sí generó miedo. Una vez hablando con mi hermana, quizás ahí fue como un poco lo más fuerte de todo, lo primero más fuerte de todo, me cuenta que una noche, ella era adolescente, en esa época estaba muy de moda el Messenger, y ella se quedaba toda la noche, en verano, chateando con los amigos, que una noche escuchó un ruido al lado de la computadora quedaba en el escritorio abajo de mi cuarto, eso es importante recordarlo, como que algo se caía. Fue a mirar en esa parte donde se había caído algo y había unas cajas que se habían caído. Era imposible porque no había viento, esas cajas estuvieron por años, estaban acomodadas todas de tal manera que no había manera de que se cayeran. Me cuenta esto y me cuenta que cuando volvió vio bajando por las escaleras desde mi habitación a un hombre. Ella después de eso se encerró en el cuarto, me contó, pasó toda la noche asustada. A partir de esa noche, varias veces nos contó que veía a un nene corriendo por el pasillo ese largo, por adelante de la habitación de ella, lo veía pasar corriendo. Durante bastante tiempo no nos contó y recién ahí nos contó esta situación. La realidad es que si bien en la casa pasaban cosas extrañas, esto que mi hermana contaba superaba ampliamente todo y mis viejos, ni tampoco yo, siendo más chico, la tomábamos en serio. Pensamos que simplemente estaba queriendo asustarnos, pero el tiempo y los hechos hicieron que le demos la razón. Semanas más adelante mi hermana trajo a casa a una amiga que supuestamente era medium. Esta chica le dijo a mi hermana y a mis viejos que la casa efectivamente tenía presencias paranormales y que puntualmente en el galpón que teníamos atrás había un espíritu, posiblemente de alguien que antiguamente vivió en la casa, que por algún motivo estaba muy enojado y no quería comunicarse con nadie. La cuestión es que mi hermana era la única que conocía a esta chica, así que la realidad es que todo esto que dijo tampoco fue tomado muy en serio por mi familia, hasta que ella fue a este galpón con una camarita digital, las primeras en esos tiempos, y sacó una serie de fotos, decenas realmente. En 2 de ellas salió algo impresionante y que sirvió como prueba para que todos creyéramos en lo que decía. En esta foto, que lamentablemente se perdió hace mucho, tengan en cuenta que esto fue hace más de 20 años, si veía a una persona que miraba desde adentro del galpón con una expresión de enojo o más bien de furia, era bastante feo. Supuestamente lo que nos dijo esta persona había sido alguien que vivía en esa casa, que había quedado atrapado porque era un médico que trabajaba. Yo después me enteré que había un médico, que el dueño de esa primera casa había sido un médico, que había quedado ahí adentro, encerrado en el cuartito, y se había despertado a partir de ese cambio de energía que había producido primero el robo y después que nos quedáramos despiertos con miedo toda la noche. Que ese cambio de energía en la casa había generado que se despertara y que a partir de eso era esa persona enojada que era la que veía a mi hermana en distintas etapas. Yo no sé bien cómo funciona eso, realmente. Yo insisto, no le creía mucho hasta que vi la foto. En la foto se veía claramente la cara, los dientes sobre todo, me quedó grabadísimo eso. Pero bueno, después de eso estuvimos dando vueltas por la casa, no pasaba nada. Supuestamente esta persona quería que lo ayudaran a irse o a dormirse de nuevo. Y en un momento estábamos en el escritorio abajo de mi cama, insisto, abajo de mi habitación. Y mi hermana dice, bueno, pero dame una señal. Y ahí había un armario, se cae, adentro del armario se escucha algo que se cae. Cuando abrimos era una cosa de fotos, un álbum de fotos. La primera foto que estaba arriba era una foto de mi hermana y mía. Ahí me terminó de helar la sangre por un lado y por el otro lado de cerrar esta situación de que se hubiera despertado a partir del momento en el que nosotros estábamos despiertos de noche y ese cambio de energía. Y otra cosa curiosa es que aparecía marcado ese armario que estaba ahí abajo en el escritorio, abajo del entrepiso, aparecía marcada una mano que señalaba hacia arriba, y hacia arriba era mi habitación. Una mañana mi mamá se había despertado a los gritos porque una persona le había agarrado muy fuerte de los pies, tironeándolos también.
Como este tipo de eventualidades hubo muchas más, algunas de forma individual por todos nosotros y otras estando incluso juntos donde se daban escenas sin explicación. Este clima tan incómodo en la casa hizo que estemos a la defensiva peleando prácticamente en todo momento y fue tan así que mis viejos terminaron, después de muchos años de casados, separándose. Y gracias a esto la casa se terminó vendiendo y todos nos fuimos de ahí. Quizás, se me ocurre, estas energías cumplieron finalmente con su objetivo. Una vez que vendimos la casa, nos fuimos, nunca más vimos nada. Nos fuimos a vivir a un departamento, después yo me mudé a un PH con mi mamá, después me mudé con mi novia y no en ningún momento volvió a pasar nada. Pero bueno, me quedó grabadísimo la situación sobre todo de la foto. Insisto, los dientes se veían muy claramente, una cara muy fea y esto de pedir por favor una señal y que se escuchara justo en ese momento un ruido, que cayera el álbum de fotos, que en la foto estuviéramos nosotros, la mano señalando hacia arriba, que era donde dormía yo, que era de donde también había bajado la primera persona que había visto mi hermana. En estas noches frías es más propenso a que aparezca algo, que escuches algo o que alguien te acompañe, porque como está todo en solitario, es el momento en el que aprovechan los entes para estar a tu lado. A mí me ha pasado también, como una de las experiencias que han contado, era mi abuelo, pero yo no lo veía, sentía su presencia, sentía su energía y me asustaba porque era pequeño. Creo que estaba en 6º o 7º grado. Me asustaba. Salía a la calle, dejaba de jugar. Estaba solo en la casa, ya que todos mis familiares o se iban a la escuela o trabajaban. Entonces estaba yo solo esperando que a las 7:30 regresara mi hermano de la secundaria. Pero ya lo esperaba en la calle. Era invierno. Por eso te digo que en invierno son las cosas que más suelen ocurrir con este tema de los entes. Tenía miedo. Le conté a mi madre y me dijo: y decirle que aparezca de una vez, así ya te sacas la duda de qué es lo que te está molestando. Y bueno, le dije: aparecete. Pero luego, mirando así de reojo, pude ver de que tenía la cara de mi abuelo. Pero fue tan rápido, tan fugaz, que solo quedé con eso. Ese es mi abuelo, le digo a mi madre, porque es rubio el que me estaba viendo. Entonces me dice: bueno, explícale a tu abuelo de que te está asustando. Entonces, una de esas noches, otra vez vuelvo a sentir esa energía. Y le digo: abuelo, si sos vos, aparecete. No te voy a tener miedo, pero así me estás asustando porque siento algo, siento presencia. Y si sos vos, aparecete. Quiero verte. Y no vino más. Y pude estar tranquilo en mi casa, esperando a mi hermano que regresara de la secundaria, adentro, ya no más en la calle. Me llamo Ramiro Cáceres y llevo más de 15 años trabajando como peón rural en un campo cerca de Reconquista, Santa Fe. Lo que me pasó aquella madrugada de marzo todavía me quita el sueño. Y aunque pasaron varios meses, no puedo sacármelo de la cabeza. Esa noche me había acostado temprano porque tenía que salir antes del amanecer a recorrer el sector norte del campo, donde teníamos las vacas con los terneros recién nacidos. Don Pascual, el patrón, me había pedido que estuviera atento porque andaban merodeando pumas por la zona, y ya habíamos perdido 2 terneros la semana anterior. Me levanté cerca de las 4 de la mañana, me preparé un mate cocido bien cargado y salí rumbo al galpón a ensillar el caballo. La noche estaba cerrada, sin luna, y el frío calaba hasta los huesos. Me puse el poncho grueso, agarré la linterna y me fui camino al potrero. Monté al Tordillo, mi caballo de confianza, y empecé a andar despacio por el camino de tierra que bordeaba el monte de Algarrobos. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaban los cascos del caballo contra el suelo y algún que otro grito de chajá a lo lejos. Llevaba andando como media hora cuando vi algo extraño. A unos 200 metros, en medio del campo abierto, había un árbol que ardía en llamas. Era un fuego naranja intenso que iluminaba todo alrededor. Las llamas subían altas y se retorcían con fuerza. Me quedé helado en el caballo mirando.
En todos mis años en el campo nunca había visto algo así. No había tormenta esa noche, no había caído ningún rayo. El tordillo se puso nervioso, empezó a bufar y a moverse inquieto. Lo calmé como pude y decidí acercarme. Si había un incendio, tenía que avisar urgente a don Pascual antes de que se propagara. El fuego en el campo es lo peor que te puede pasar. Empecé a trotar hacia el árbol, pero mientras me acercaba noté algo raro. Las llamas parecían menos intensas. Al principio pensé que era cosa mía, que era por la distancia, pero no. Cada vez que avanzaba unos metros el fuego se veía más chico, más débil. Cuando estaba a unos 100 metros, las llamas ya no eran ese infierno naranja que había visto al principio. Ahora parecían más bien como brasas, un resplandor rojizo que apenas se distinguía. El tordillo seguía intranquilo, pero lo obligué a seguir. A 50 metros ya casi no quedaba nada del fuego, solo un brillo tenue, como de velas. Y ahí fue cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. El aire no olía a humo. No había ese calor que te pega en la cara cuando te acercas a un incendio. Nada. Llegué hasta el árbol y no lo podía creer. Era un quebracho colorado viejo, con la corteza agrietada y las ramas retorcidas. No había una sola señal de fuego. Ni cenizas, ni ramas chamuscadas, ni tierra quemada. Nada de nada. Toqué el tronco con la mano y estaba frío. Me bajé del caballo con las piernas temblándome. La linterna me bailaba en la mano. Alumbraba el árbol de arriba a abajo buscando alguna explicación. Cualquier cosa que me dijera qué diablos había visto. Fue entonces cuando la luz dio con algo al pie del quebracho. Era una cruz. Una cruz de madera tosca, hecha con 2 palos atados con alambre. Estaba clavada en la tierra, inclinada hacia un costado, medio podrida por el tiempo y la humedad. Y al lado de la cruz había una piedra grande con algo tallado, pero tan gastado que apenas se podía leer. Me agaché y pasé la mano por la piedra tratando de distinguir las letras. Pude leer algo que parecía un nombre, Lisandro, y abajo una fecha, 1900 y algo. No llegué a ver bien el año. Ahí me cayó la ficha. Había alguien enterrado en ese lugar, en medio del campo. Lejos de cualquier cementerio, alguien había sepultado a una persona y le había puesto esa cruz. Me quedé ahí parado, con la linterna alumbrando la cruz, tratando de entender qué había pasado. ¿Por qué ese árbol se había prendido fuego? ¿O yo había visto algo que no era real? Pero no, yo lo había visto clarito. Las llamas subiendo altas, el resplandor naranja iluminando todo. El tordillo empezó a relinchar y a retroceder, tironeando las riendas que yo tenía atadas a una rama baja. Los caballos sienten cosas que uno no puede percibir. Eso lo sabemos todos los que trabajamos con ellos. Y el tordillo estaba aterrado. Entonces escuché un sonido. Era como un gemido o un susurro. No sabría decir bien. Venía de atrás del árbol. Me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Apreté la linterna con fuerza y di la vuelta al quebracho. Despacio, con el corazón latiéndome en la garganta. No había nada. Solo el campo oscuro extendiéndose hasta donde alcanzaba la luz. Pero el sonido seguía. Era como un murmullo constante. Palabras que no llegaba a entender. Y venía de la tierra, de abajo de la cruz. Di un paso atrás y casi me caigo. El tordillo había logrado soltar las riendas y había retrocedido varios metros, bufando y sacudiendo la cabeza. Yo también quería salir corriendo, pero algo me mantenía ahí parado, mirando esa cruz torcida y esa tumba abandonada en medio de la nada. El murmullo se hizo más fuerte. Esta vez sí pude distinguir palabras. Era una voz de hombre, ronca y cansada, que repetía una y otra vez: «No fue mi culpa. No fue mi culpa». Se me pusieron los pelos de punta. Agarré las riendas del tordillo de un salto, monté como pude y le clavé los talones. El caballo no necesitó más. Salió disparado a galope tendido, alejándose de ese lugar maldito. Galopamos sin parar hasta llegar al casco de la estancia. Me bajé temblando. Até al tordillo, que estaba todo transpirado, y fui directo a golpear la puerta de la casa de don Pascual. Eran más de las 5 de la mañana y ya empezaba a clarear. Don Pascual me atendió en calzoncillos y camiseta, medio dormido y enojado por el escándalo. Pero cuando le conté lo que había visto, la cara se le transformó. Se puso serio, me hizo pasar y me sirvió un vaso de caña. Me contó que ese quebracho era conocido en el campo desde hacía décadas, que ahí habían enterrado a un tal Lisandro Peralta allá por 1930 y pico. Lisandro era un peón que había trabajado en esas tierras cuando el campo era de otro dueño. Una noche, durante una pelea en un boliche de Reconquista, Lisandro había matado a un hombre de una puñalada. Decían que fue en defensa propia, que el otro tipo lo había atacado primero, pero nunca pudo demostrarlo. Lo condenaron y lo fusilaron. El cuerpo se lo entregaron a un hermano que lo trajo hasta el campo y lo enterró bajo ese quebracho, lejos de todo,
porque en el pueblo no lo querían en el cementerio. Le pusieron la cruz y ahí quedó. Don Pascual me dijo que varios peones a lo largo de los años habían reportado cosas extrañas cerca de ese árbol. Luces, sonidos, la sensación de que alguien lo seguía. Pero nadie había visto lo que yo vi esa madrugada. Nadie había visto el árbol en llamas. Me explicó que según las viejas creencias del campo, cuando alguien muere con un peso en el alma, con una injusticia sin resolver, su espíritu no puede descansar, y que a veces ese espíritu busca maneras de llamar la atención, de recordarle a los vivos que sigue ahí, esperando. Le pregunté qué debía hacer. Don Pascual se quedó pensando un rato largo, tomando su mate, mirando por la ventana hacia el campo que empezaba a iluminarse con el amanecer. Me dijo que lo mejor era dejar las cosas como estaban, que no me acercara más por esa zona si podía evitarlo, que ese era un asunto viejo que no nos correspondía. Pero yo sabía que no iba a poder olvidarlo así nomás. Durante las siguientes semanas intenté hacer mi trabajo normal, pero cada vez que tenía que ir al sector norte del campo sentía una angustia en el pecho. Evitaba pasar cerca del quebracho, daba rodeos largos aunque me llevara más tiempo. El tordillo tampoco quería acercarse, siempre trataba de desviar el camino. Una tarde, después de terminar mis tareas, fui hasta la parroquia de Reconquista. Hablé con el padre Menéndez y le conté todo. El cura me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me dijo que iba a investigar sobre Lisandro Peralta, que iba a ver si podía encontrar algo en los registros viejos de la parroquia. Pasaron 2 semanas hasta que el padre Menéndez me mandó llamar. Había encontrado documentos. Resulta que Lisandro Peralta efectivamente había matado a un hombre en 1937, pero había algo más. El hombre que murió en esa pelea se llamaba Ernesto Gómez, y había sido él quien había atacado primero a Lisandro con un cuchillo. Había 2 testigos que lo habían declarado en su momento, pero sus testimonios fueron ignorados porque Ernesto Gómez era sobrino del intendente de Reconquista. Lisandro fue condenado sin un juicio justo. Lo fusilaron 3 meses después en el patio de la comisaría vieja. El padre Menéndez me mostró una carta que el hermano de Lisandro había escrito al obispo pidiendo que le permitieran enterrarlo en tierra consagrada, pero le negaron el pedido. El cura me propuso hacer una bendición de esa tumba, rezar por el alma de Lisandro y poner una placa nueva con su nombre completo y la fecha de su muerte. Don Pascual aceptó cuando le planteé la idea. El padre Menéndez, don Pascual, 2 peones más y yo fuimos hasta el quebracho una mañana de sábado. Llevamos una cruz nueva de hierro y una placa de bronce con el nombre Lisandro Peralta, 1903-1937. Que su alma descanse en paz. El padre hizo la bendición. Rezamos el rosario completo y clavamos la cruz nueva al lado de la vieja. Limpiamos el lugar, sacamos los yuyos que habían crecido alrededor de la tumba y le pusimos unas flores que había traído don Pascual. Cuando terminamos, sentí algo raro, como si el aire se hubiera aliviado, como si una presión que no sabía que estaba ahí se hubiera levantado. El padre Menéndez también lo notó, me miró y asintió con la cabeza. Desde ese día no volví a ver nada extraño en el quebracho. Pasé muchas veces por ahí durante los meses siguientes y todo estaba tranquilo. El tordillo también dejó de ponerse nervioso cuando nos acercábamos. Hace poco, en el pueblo, me crucé con un tipo mayor que me reconoció del campo. Me dijo que él había sido amigo de un hermano de Lisandro Peralta, que la familia siempre supo que Lisandro era inocente, pero nunca pudieron hacer nada contra el poder del intendente de esa época. Me agradeció por haber hecho poner la cruz nueva y la placa. Yo no sé si los muertos pueden volver para pedirnos algo, o si lo que vi esa madrugada fue real o fue mi imaginación jugándome una mala pasada. Lo que sí sé es que a veces hay injusticias que quedan flotando en el aire durante décadas, esperando que alguien las reconozca, aunque sea con un gesto pequeño como poner una cruz nueva y rezar un rosario. Todavía trabajo en el campo de don Pascual. Todavía salgo de madrugada a recorrer el ganado. Y cada vez que paso por el quebracho, me detengo un momento. Me saco el sombrero y le rezo un Padre Nuestro a Lisandro Peralta, el peón que fue condenado injustamente y que tuvo que esperar casi 100 años para que alguien le pusiera una cruz digna sobre su tumba. Me llamo Héctor Domínguez y trabajo hace más de 20 años como isleño en el delta del Paraná, cerca de Victoria, Entre Ríos. Mi puesto queda bien adentro, en una isla alejada donde cuido vacas y caballos para un productor de la zona,
Para llegar hasta ahí, tengo que navegar casi 1 hora en mi lancha por arroyos y brazos del río, y lo hago de día y de noche, con lluvia o con sol. Conozco cada recodo, cada sauce que cuelga sobre el agua, cada banco de arena, o al menos eso creía hasta aquella noche de abril. Era un martes y había tenido que quedarme en Victoria más tiempo del que esperaba. Se me había roto la bomba de agua del rancho y tuve que conseguir un repuesto en el pueblo. Cuando salí del taller de Don Moretti ya eran casi las 7 de la tarde y el sol se estaba poniendo. Sabía que iba a tener que hacer el viaje de vuelta al puesto en plena oscuridad. Pero no era la primera vez. Cargué la bomba en la lancha, arranqué el motor y me largué río arriba. El atardecer pintaba el agua de naranja y rojo. Los pájaros volvían a sus nidos y se escuchaban los gritos de las garzas y los biguás. El motor de la lancha ronroneaba parejo y yo iba tranquilo, pensando en que al día siguiente tenía que revisar el alambrado del potrero del fondo. Cuando oscureció del todo, prendí el farol de la proa. Es un farol de esos viejos de querosén que dan una luz amarillenta, no muy fuerte, pero suficiente para ver los palos y troncos que flotan en el agua. Llevaba andando como 40 minutos cuando llegué al arroyo de la Cruz, un brazo angosto del río que tengo que tomar para llegar a mi isla. El arroyo es más oscuro que el río principal porque los árboles crecen tupidos en ambas orillas y forman como un túnel. El agua es tranquila, casi sin correntada, y siempre está llena de camalotes y palitos que bajan. Esa noche estaba especialmente silencioso. Ni un bicho cantaba, ni un chapoteo de peces. Solo el motor de mi lancha rompiendo el silencio. Iba navegando despacio, atento a los obstáculos, cuando a lo lejos vi algo que me llamó la atención. En la orilla derecha del arroyo, donde hay un recodo que llamamos el codo del ahogado, había una luz. No era el brillo de una linterna ni de un farol. Era más bien como un resplandor blanquecino, difuso, que se movía. Entrecerré los ojos tratando de ver mejor. La luz estaba a la altura del pecho de una persona, más o menos, y se movía lento, como si alguien estuviera caminando por la orilla llevando algo que brillaba. Me extrañó porque ese lugar está completamente despoblado. No hay ranchos, no hay nada. Solo monte cerrado y juncales. Nadie tiene motivos para estar ahí a esa hora. Pensé que tal vez era algún pescador que se había quedado hasta tarde, aunque era raro porque los pescadores que conozco siempre se van antes de que oscurezca del todo. Seguí avanzando y la luz se hizo más clara. Ahí fue cuando lo vi bien. Era una persona, un hombre caminando por la orilla, vestido con ropa clara que brillaba con esa luz extraña. Caminaba despacio, muy despacio, con los brazos colgando a los costados. No llevaba linterna, no llevaba nada. La luz salía de él mismo. Se me erizó la piel. Aflojé el acelerador y la lancha empezó a ir más despacio. El hombre seguía caminando sin mirar hacia el agua, con la vista al frente, como si estuviera buscando algo. Pude ver que era alto, flaco, con el pelo oscuro pegado a la cabeza como si estuviera mojado. Estaba a unos 30 metros de la orilla cuando el hombre se detuvo. Se quedó parado mirando hacia adelante y entonces, muy despacio, giró la cabeza hacia mí, hacia la lancha. El corazón me dio un vuelco. Incluso desde esa distancia pude ver que algo no estaba bien en su cara. Estaba pálida, demasiado pálida. Y sus ojos eran 2 manchas oscuras que me miraban fijo. No era una mirada normal, era una mirada vacía, sin vida. Le grité. Le pregunté si necesitaba ayuda, si estaba perdido. Mi voz sonó débil en medio del silencio del arroyo. El hombre no respondió. Solo siguió mirándome con esos ojos huecos mientras el agua del arroyo lamía la orilla a sus pies. Entonces empezó a caminar de nuevo, pero esta vez se acercaba al agua. Caminaba derecho hacia el arroyo, hacia donde yo estaba. El resplandor blanquecino se hacía más intenso y pude ver mejor su ropa. Llevaba una camisa blanca desabotonada y un pantalón oscuro. La camisa estaba empapada, pegada al cuerpo, y del pelo le chorreaba agua. Me quedé paralizado viendo cómo entraba al río. El agua le llegó a los tobillos, después a las rodillas, después a la cintura. Pero él seguía caminando como si nada, sin hundirse, sin nadar. Caminaba sobre el fondo del arroyo como si caminara por tierra firme, acercándose a mi lancha. Ahí reaccioné. Aceleré el motor a fondo y la lancha pegó un salto hacia adelante. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las orejas. Miré hacia atrás y el hombre seguía ahí, metido en el agua hasta el pecho, mirándome, pero ya no caminaba. Se había quedado quieto, con los brazos flotando a los costados, y esa luz horrible iluminándole la cara desde abajo. Navegué lo más rápido que pude hasta mi isla. Cuando llegué al rancho até la lancha con manos temblorosas y me encerré adentro. Prendí todas las lámparas que tenía y me preparé un mate amargo para calmar los nervios. Pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Ese hombre, esa luz, esa forma de caminar dentro del agua.
No pegué un ojo en toda la noche. Me la pasé sentado en la galería con el farol prendido, mirando hacia el arroyo por si aparecía algo. Pero todo estaba tranquilo, solo el murmullo del agua y el canto de las ranas. Al día siguiente, apenas amaneció, fui hasta lo de Ramón Ávila, un isleño viejo que tiene su rancho en la isla de al lado. Ramón conoce estas aguas desde que nació. Su familia lleva generaciones viviendo acá. Si alguien sabía algo sobre lo que yo había visto, era él. Lo encontré desayunando en su galería. Le conté todo y Ramón se puso serio. Dejó el mate en la mesa y se quedó mirando el río un rato largo antes de hablar. Me preguntó si había sido exactamente en el codo del ahogado. Le dije que sí. Me preguntó cómo iba vestido el hombre. Le describí la camisa blanca y el pantalón oscuro. Ramón asintió despacio y suspiró. Me contó la historia. Hacía 12 años, un pescador de Victoria llamado Miguel Zárate había salido a pescar solo una tarde de otoño. Miguel era conocido en la zona. Un tipo bueno que vendía pescado en el pueblo y que tenía una familia grande. Salió esa tarde con su bote chico y no volvió. Lo buscaron durante 3 días. Encontraron el bote volcado en el codo del ahogado, enganchado en unas ramas. La caña de pescar estaba ahí, la conservadora con las carnadas, todo. Pero de Miguel no había rastros. El cuerpo apareció una semana después, varios kilómetros río abajo, trabado entre unos troncos. Se había ahogado. Nadie supo bien qué pasó. Algunos dijeron que se había parado en el bote para desenganchar la línea de un sauce y perdió el equilibrio. Otros que tal vez le agarró un calambre en el agua. Lo cierto es que Miguel Zárate murió ahogado en ese lugar y nunca se supo exactamente cómo. Ramón me dijo que desde entonces varios isleños habían reportado cosas raras en el codo del ahogado. Luces en la orilla, el sonido de alguien chapoteando en el agua cuando no había nadie. La sensación de que alguien los observaba desde el monte. Pero nadie había visto lo que yo vi. Nadie había visto al ahogado caminando. Le pregunté qué debía hacer. Ramón me recomendó que por un tiempo evitara pasar por ahí de noche, que tomara el otro brazo del río aunque me llevara más tiempo. Me dijo que los ahogados a veces se quedan atrapados en el lugar donde murieron, que su espíritu no puede irse porque la muerte los agarró desprevenidos, sin tiempo de prepararse. Durante las siguientes semanas hice caso a Ramón. Cuando tenía que volver al rancho de noche, daba la vuelta larga por el arroyo del Sauce, que me agregaba media hora de viaje, pero me mantenía lejos del codo del ahogado. No quería volver a ver esa figura caminando por el agua. Pero una noche no tuve opción. Había salido a ayudar a un vecino cuya vaca estaba pariendo con complicaciones y se me hizo tardísimo. Eran más de las 10 de la noche cuando arranqué de vuelta. Si tomaba el arroyo del Sauce iba a llegar pasada la medianoche, y al día siguiente tenía que madrugar para llevar hacienda al embarcadero. No me quedaba otra que pasar por el codo del ahogado. Arranqué con el estómago apretado. El farol de la lancha apenas iluminaba unos metros adelante. El arroyo estaba negro como boca de lobo, y el silencio era total. Cuando llegué al recodo, aminoré la marcha sin querer con todos los músculos tensos. Miré hacia la orilla. No había nada. Solo la oscuridad del monte y el reflejo del agua. Empecé a respirar más tranquilo. Tal vez había sido una sola vez. Tal vez no iba a volver a pasar. Pero entonces lo vi. Estaba más adelante, en el mismo lugar de antes. El resplandor blanquecino, la figura caminando por la orilla. Esta vez estaba de espaldas, alejándose hacia el monte. Quise acelerar y pasar rápido, pero algo me detuvo. Esa noche había algo diferente. El hombre no caminaba con la misma lentitud de antes. Se movía más rápido, casi corriendo, y parecía estar buscando algo entre los juncales. La lancha siguió avanzando lento y pude ver cómo el hombre se detenía, se agachaba y revolvía entre la vegetación de la orilla. Estaba buscando algo desesperadamente, hundiendo las manos en el barro, apartando ramas. Y entonces lo escuché, un sollozo, un llanto ahogado que llegaba desde la orilla. Se me pusieron los pelos de punta. El hombre sollozaba mientras buscaba y repetía algo una y otra vez. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para escuchar qué decía. Su voz era como un eco lejano, distorsionada, pero pude entender las palabras. La alianza. ¿Mi alianza? Ahí entendí todo. Miguel Zárate había perdido algo cuando se ahogó, su alianza de casamiento, y su espíritu seguía ahí, noche tras noche, buscándola en el lugar donde había muerto. No sé qué me pasó en ese momento. Tal vez fue lástima, tal vez fue la necesidad de que eso terminara, pero apagué el motor de la lancha. El silencio se hizo completo excepto por ese llanto que venía de la orilla. Le hablé, le dije que se llamaba Miguel, que sabía lo que había pasado, que su familia lo recordaba. Le dije que su esposa y sus hijos estaban bien, que no tenía que seguir buscando. El hombre se detuvo.
Se puso de pie muy despacio y se dio vuelta. Esta vez pude verle la cara con más claridad. Era una cara triste, cansada, con los ojos hundidos y la boca entreabierta como si quisiera hablar pero no pudiera. Me miró durante lo que pareció una eternidad. Entonces, muy despacio, levantó una mano y la puso sobre su pecho, sobre el corazón. Hizo un gesto como de asentir, como de agradecer. Y la luz que salía de él empezó a apagarse. Primero se hizo más tenue. Después fue solo un resplandor débil. Y finalmente desapareció por completo. El hombre ya no estaba. Me quedé ahí sentado en la lancha, en medio del arroyo oscuro, con el corazón latiéndome fuerte pero sintiendo una calma extraña. Arranqué el motor y seguí camino al rancho. Al día siguiente volví a lo de Ramón y le conté lo que había pasado. Me escuchó en silencio y cuando terminé me puso una mano en el hombro. Me dijo que había hecho bien, que a veces los espíritus solo necesitan que alguien los vea, que alguien reconozca su dolor para poder irse. Pasaron los meses y nunca más vi nada extraño en el codo del ahogado. Paso por ahí de día y de noche y todo está tranquilo. El arroyo volvió a llenarse de sonidos, de pájaros, de peces saltando, como tenía que ser. Hace poco me crucé con la viuda de Miguel Zárate en Victoria. Le conté mi historia, aunque no sabía si me iba a creer. Ella me escuchó con lágrimas en los ojos y me abrazó. Me dijo que Miguel había perdido su alianza el día que murió, que nunca la habían encontrado y que eso la había atormentado durante años, porque era lo único que él siempre llevaba puesto, lo que más cuidaba. Me dijo que ahora podía estar en paz sabiendo que Miguel también estaba en paz, que había dejado de buscar. Todavía trabajo en las islas, todavía navego de noche cuando es necesario, y cada vez que paso por el codo del ahogado, apago el motor un momento y dejo que la lancha se deslice en silencio. No por miedo, sino por respeto, porque sé que ahí, en ese recodo del arroyo, un hombre dejó este mundo sin despedirse, y que durante 12 años, su espíritu siguió buscando lo que había perdido, hasta que alguien lo ayudó a encontrar la paz. El delta del Paraná es un lugar hermoso, pero también es un lugar donde el agua se lleva historias que nunca terminan de contarse. Y yo, Héctor Domínguez, soy uno de los pocos que conoce una de esas historias. Me llamo Gabriel Soria y soy de Monteros, Tucumán. Lo que me pasó en el puesto de la Loma del Cerro todavía me quita el sueño. Don Roque Fernández me contrató para cuidar un puesto en las lomadas cerca de Tafí Viejo. Me dijo que el anterior cuidador se había ido sin dar explicaciones y necesitaba urgente a alguien. La paga era buena y acepté sin preguntar mucho. Llegamos al mediodía por un camino de tierra que subía serpenteando. El puesto era una construcción vieja de adobe y chapa, rodeada de molles y algarrobos. Más atrás empezaba el monte cerrado. Don Roque me mostró todo, me dejó una radio vieja y se fue. El primer día pasó tranquilo. Limpié el rancho, salí a ver el ganado y volví al atardecer. Esa noche dormí bien. La segunda noche me despertaron unos golpes, como si alguien diera puñetazos contra la pared del adobe. Me senté en la cama con el corazón acelerado. Los golpes rodeaban el rancho, primero de un lado, después del otro. Agarré la linterna y salí a la galería. No había nada. El patio estaba vacío. Volví adentro y cerré con tranca. Los golpes se detuvieron. Me quedé despierto hasta que amaneció. A la mañana revisé las paredes. No había marcas. Nada que indicara que algo las había golpeado. Bajé al pueblo y en el almacén le pregunté a don Burgos si había gente cerca del puesto. Me dijo que estaba aislado, que la casa más cercana quedaba a kilómetros. Cuando le conté de los golpes se puso serio. Me contó que el cuidador anterior, Cristóbal, había aguantado apenas 2 meses. Bajó un día diciendo que no volvía ni amarrado por los ruidos y las cosas que pasaban de noche. Don Burgos me explicó que esa zona había sido territorio de los indios lules, que había historias de rituales y entierros, que la gente del pueblo evitaba subir ahí de noche. Volví al puesto antes de que oscureciera con el estómago apretado. Esa tercera noche los golpes empezaron de nuevo, pero esta vez golpeaban la puerta. 3 golpes, silencio, 3 golpes, silencio. Como si alguien llamara. Me levanté con la linterna y un palo. Pregunté quién era. Nadie respondió. Los golpes siguieron. Abrí la puerta de golpe. No había nadie en la galería. Los golpes se movieron atrás del rancho. Después al otro lado. Algo estaba rodeando el puesto mientras golpeaba. Me encerré adentro y ahí escuché algo nuevo. Voces. Varios murmullos, como si varias personas hablaran en voz baja alrededor del rancho. No entendía las palabras, pero sonaban como cantos o rezos. Los murmullos se mezclaban con los golpes. Eso duró 1 hora entera. Yo me quedé parado en medio de la pieza, sudando frío, sin poder hacer nada.
No podía salir corriendo en la oscuridad, me perdería en el monte. Cuando clareó salí y otra vez no había nada, ninguna marca, ninguna huella. Bajé caminando hasta el pueblo y fui directo a hablar con don Roque. Le conté todo. Él suspiró y admitió que todos los cuidadores habían reportado lo mismo. Me ofreció el doble de plata si me quedaba. Le dije que tenía que pensarlo. Me sugirió hablar con doña Elvira, una señora que sabía de esas cosas. Fui esa misma tarde. Doña Elvira era una mujer mayor de pelo blanco y ojos que parecían ver más de lo que uno le mostraba. Le conté lo que pasaba y asintió como si ya lo supiera. Me explicó que el puesto estaba construido sobre un lugar sagrado, donde los antiguos habían hecho ceremonias y entierros, que lo que yo escuchaba eran los espíritus reclamando su territorio. No eran malignos, solo defendían lo suyo. Pero si uno no les mostraba respeto, las cosas podían empeorar. Me preparó un atado con hierbas, me dio agua bendita y me enseñó un ritual. Tenía que pedir permiso para estar ahí, ofrecerles algo y mostrarles respeto. Volví al puesto al día siguiente. Antes de entrar quemé las hierbas en el patio. Rocié agua bendita en las 4 esquinas y hablé en voz alta. Les dije quién era, que venía a trabajar y que respetaba ese lugar. Les dejé hojas de coca, maíz y una vela blanca encendida. Me quedé ahí parado sintiendo el viento que bajaba del monte. No sabía si funcionaría. Esa noche me acosté preparado para los ruidos, pero no pasó nada. Silencio completo. Dormí de un tirón hasta que amaneció. Las noches siguientes fueron iguales. Cada semana repetía el ritual y las noches seguían tranquilas. Solo una vez más escuché algo. Fue una noche de luna llena, un canto lejano que venía del monte. No me dio miedo. Era triste pero hermoso. Salí a la galería a escucharlo bajo la luz plateada de la luna. Cuando terminó, volví adentro y me dormí tranquilo. Trabajé ahí 6 meses hasta que don Roque vendió el campo. Antes de irme hice el ritual una última vez y agradecí por haberme dejado estar ahí. Ahora trabajo en otro campo, pero nunca voy a olvidar esas noches en la loma del cerro. Aprendí que hay lugares que no nos pertenecen, que estamos de paso en tierras que fueron de otros, y que si uno muestra respeto y pide permiso, te dejan estar. Pero si llegas con soberbia, las cosas se ponen difíciles. El campo está lleno de historias que no se cuentan. Yo tuve la suerte de aprender eso sin que me pasara nada grave. Y cada vez que paso cerca de esas lomadas, miro hacia arriba con respeto y agradezco en silencio. En el campo ocurren muchas cosas raras. El campo, es amplio. Es más, aquí en los campos de Corriente, yo no sabía, la verdad, para serles sincero, de que muchos de los terrenos que hay por ahí tienen su propio cementerio. Cada familia tiene su cementerio. Eso lo vi en la zona de Empedrado. Yo, la verdad que, sinceramente, siempre pensé que los difuntos iban al cementerio, a un lugar específico, pero me equivoqué. Muchas de las familias de esa zona, y quizás de otras, tienen a sus difuntos en el propio terreno, no tan cerca, aunque hay algunos que sí. He visto al pasar por ahí uno que estaba a unos, 10 metros, ponele, como mucho. Ahí estaban los cuerpos de sus seres queridos enterrados con sus, ¿cómo se dice?, sus hornitos, eso, con todas las cruces y todas esas cosas. Muy bien arregladito, muy bien pintadito, pero ahí estaban sus difuntos. Entonces utilizan su propio terreno como un cementerio. Te agradezco que hayas escuchado el programa y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Chau, chau.